Los primeros años, infancia y formación filosófica. La fragorosa infancia de Arthur Schopenhauer. La historia de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más complejos y profundos de la historia, comienza en 1788, en la ciudad portuaria de Danzig, hoy conocida como Danzig, Polonia. Esta ciudad, antaño un próspero enclave comercial, sería el escenario del nacimiento de un hombre cuyo pensamiento cambiaría el curso de la filosofía occidental. Nacido el 22 de febrero en el seno de una familia que parecía ofrecerlo todo, riqueza, estatus y una vida social activa. Su infancia fue marcada por una compleja interacción de factores que tendrían un impacto indeleble en su vida futura. Danzig, al igual que muchas ciudades de Europa en esa época, era un lugar de cambio y turbulencia. Mientras el continente europeo experimentaba la Revolución Francesa, la cual transformaba las estructuras sociales y políticas en su núcleo. Schopenhauer vivía en una familia que reflejaba las contradicciones de ese mundo convulsionado. Su padre, Heinrich Floris Schopenhauer, un exitoso comerciante, veía la vida de forma pragmática, con los ojos centrados en el negocio y en la acumulación de riqueza. La presencia dominante de su padre en su vida infantil representaba, de alguna manera, la fuerza de una realidad materialista, sólida, tangible, pero que, sin embargo, se revelaría como una prisión para el alma inquieta de Arthur. En contraste, su madre, Johanna Schopenhauer, era una mujer profundamente diferente. Escritora de novelas, ensayos y libros de viajes, Johanna reflejaba la faceta más elevada y sublime del mundo humano, el arte, la literatura y la búsqueda del conocimiento. Si bien su vida literaria fue reconocida en los círculos intelectuales de su tiempo, su relación con Arthur nunca estuvo exenta de dificultades. Johanna era conocida por su carácter fuerte y su inclinación hacia la vida social. Su éxito en el ámbito literario, a menudo eclipsado por la figura más dominante de su esposo, no era suficiente para asegurarle la paz en el hogar. Arthur, desde temprana edad, presenció la tensión entre ambos padres. La falta de empatía y afecto de su padre hacia la búsqueda filosófica de su hijo se contrapuso con la desbordante ambición literaria y la independencia de su madre. La relación entre Arthur y su padre fue, por lo tanto, fría y distante. Heinrich, con su enfoque materialista y utilitario, no podía comprender la inclinación de su hijo hacia las cuestiones profundas y abstractas que empezaban a despertar en él. En muchos aspectos, el joven Arthur vivió bajo la sombra de las expectativas de su padre, quien deseaba que su hijo siguiera sus pasos en el comercio, como un hombre de negocios capaz y pragmático. Pero dentro de Arthur crecía una inquietud filosófica que lo alejaba de ese destino materialista. Por su parte, Johanna, si bien no compartía las mismas preocupaciones filosóficas profundas de su hijo, sí se veía a sí misma como una mujer más libre, decidida a vivir una vida dedicada a las letras. Esto alimentó en Arthur un profundo conflicto interno. La tensa interacción con su madre y la creciente distancia emocional con su padre no hicieron sino profundizar el abismo de soledad que Schopenhauer sintió durante su infancia. Así, la familia de Arthur Schopenhauer se convirtió en un escenario de contradicciones, donde la dureza del mundo material de su padre se enfrentaba al mundo literario y emocionalmente turbulento de su madre. Esta polaridad marcó las primeras semillas de la visión pesimista que definiría su filosofía en la adultez. Voluntad irracional y ciega que subyace a todo el universo y que impulsa todo en la naturaleza, incluida la humanidad. Esta concepción de la voluntad, como una fuerza primitiva, irracional e insaciable, fue una de las ideas más revolucionarias de Schopenhauer. A diferencia de Kant, que dejó el mundo de la cosa en sí inalcanzable, Schopenhauer afirmó que la voluntad es lo que realmente constituye la esencia del ser. Esta voluntad no se satisface nunca, y es precisamente esta insatisfacción constante lo que origina el sufrimiento humano. Para Schopenhauer, el sufrimiento no era un accidente de la existencia, sino una parte intrínseca de la naturaleza humana, una consecuencia inevitable de la voluntad que siempre busca más, sin encontrar nunca satisfacción. De este modo, la filosofía de Schopenhauer no solo fue una respuesta a la influencia de Kant, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza del ser, la vida y el sufrimiento humano. Desde esos primeros años en Gotinga, Schopenhauer sentó las bases de una filosofía que, cargada de desesperanza, también contenía una profunda admiración por la belleza estética y la capacidad humana de trascender el sufrimiento a través del arte y la contemplación. En resumen, los primeros años de vida de Schopenhauer
marcados por las tensiones familiares y la formación académica, fueron el caldo de cultivo donde germinarían las ideas que definirían su futura obra filosófica. Su encuentro con la filosofía de Kant, la influencia de la literatura alemana y la exploración de las profundidades de la voluntad humana fueron las fuerzas que dieron forma a su visión del mundo. Una visión cargada de intensas emociones y adrenalina existencial, que lo llevaría a convertirse en uno de los pensadores más trascendentales de su tiempo. La obra maestra, El mundo como voluntad y representación. El surgimiento de un pensamiento revolucionario. En 1818, Arthur Schopenhauer publicó lo que sería la obra que cambiaría no solo su destino como filósofo, sino también el curso de la filosofía occidental, El mundo como voluntad y representación. Die Welt als Will und Vorstellung. Esta obra monumental no solo representó la culminación de sus años de reflexión y estudio, sino que también encarnó una revolución radical en la manera en que entendemos el mundo, el sufrimiento y la existencia humana. A lo largo de las páginas de este libro, Schopenhauer desplegaría una visión del universo que desafiaba las concepciones anteriores y desbordaba los límites de la razón y la lógica. Con una prosa cargada de intensidad y desasosiego, Schopenhauer nos invitó a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestra comprensión de la realidad misma, y a enfrentar la angustia de la existencia humana. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer separa su filosofía en dos vertientes esenciales, la representación y la voluntad. La primera, la representación, nos habla del mundo tal como lo percibimos. Es la realidad como la vemos a través de nuestras percepciones sensoriales y categorías mentales. La segunda, la voluntad, es la fuerza primordial y subyacente en todo el cosmos, un principio irracional e insaciable que atraviesa no solo la naturaleza, sino también el alma humana. Es esta voluntad lo que da forma a todo lo que existe, desde las leyes de la física hasta las luchas internas del ser humano. Esta voluntad no conoce límites, no puede ser razonada ni comprendida a través de la lógica. Es ciega, irracional y, por encima de todo, es la causa del sufrimiento humano. La voluntad, la fuerza irracional en el corazón del universo. La idea de la voluntad en Schopenhauer es su contribución filosófica más singular y perturbadora. Para él, la voluntad no es simplemente un deseo individual o una manifestación personal. Es una fuerza cósmica, un impulso universal que da vida a todo lo que existe, desde la materia inerte hasta los seres humanos. Pero esta voluntad no es ni noble ni generosa. Es una fuerza cegada por el deseo, siempre insatisfecha, siempre queriendo más. Schopenhauer la describe como una fuerza ciega, que actúa más allá de la razón, incapaz de encontrar una satisfacción duradera. Para comprender la magnitud de esta idea, imaginen un océano sin fin de deseo. La voluntad es un mar turbulento que nunca se calma, que siempre está buscando algo más, algo que jamás se puede alcanzar completamente. Esta constante lucha y deseo perpetuo son lo que, según Schopenhauer, nos condenan al sufrimiento. La voluntad no se detiene, no se satisface nunca, y por lo tanto, el ser humano está condenado a vivir bajo la sombra de un sufrimiento interminable. Cada deseo es reemplazado por otro, y aunque brevemente experimentemos satisfacción, nunca es completa ni duradera. Esta es la tragedia fundamental de la existencia humana según Schopenhauer. Para ilustrar esta idea, Schopenhauer utiliza la metáfora del hambre. Al satisfacer el hambre, solo surge un nuevo deseo, un nuevo anhelo. De esta forma, la voluntad nunca encuentra un final. No importa cuán profundamente satisfacidos estemos en algún aspecto de nuestras vidas, siempre surgirá un nuevo anhelo, un nuevo deseo, y con él, la necesidad de buscar nuevamente la satisfacción. Es un ciclo interminable que nos condena al sufrimiento. El sufrimiento humano y el deseo, la tragedia inminente. La interconexión entre la voluntad y el sufrimiento humano es esencial para comprender el tono sombrío y pesimista de la obra de Schopenhauer. El deseo, para él, es la raíz misma del sufrimiento. En su visión, el ser humano no solo está atrapado en la búsqueda constante de satisfacción, sino que esa búsqueda se convierte en una trampa. La voluntad, en su naturaleza insaciable, no puede encontrar la paz, y, por lo tanto, tampoco puede encontrar la satisfacción total. Como seres humanos, estamos atrapados en un ciclo de perpetua insatisfacción, lo que nos lleva, inevitablemente, al sufrimiento. El sufrimiento no es un accidente de la vida humana, sino una consecuencia inherente al deseo. Para Schopenhauer,
La vida humana es una tragedia existencial en la que estamos atrapados por nuestra propia naturaleza, una naturaleza que nos empuja siempre hacia más, sin ofrecernos nunca el consuelo de la satisfacción. Cada acción humana, cada esfuerzo, cada aspiración, se ve arrastrada por esta fuerza ciega de la voluntad. Los hombres buscan constantemente la felicidad, el amor, el éxito, la riqueza, pero lo que encuentran es solo una prolongación del mismo sufrimiento. La solución, según Schopenhauer, no está en la gratificación de los deseos, sino en la comprensión de que el deseo mismo es lo que nos consume. La representación, la realidad como construcción subjetiva. La otra cara de la obra de Schopenhauer es la noción de representación. Para Schopenhauer, el mundo tal como lo experimentamos es una construcción subjetiva, una representación creada por nuestras mentes. No hay una realidad objetiva independiente de nosotros. En lugar de eso, todo lo que experimentamos es filtrado por nuestras percepciones y categorías mentales. Esta visión radicalmente idealista le da a la mente humana un papel crucial en la configuración del mundo que conocemos. La representación no es solo una cuestión de percepción sensorial, sino que está profundamente influenciada por la estructura misma de la mente humana. A través de nuestras percepciones y nuestro entendimiento, construimos una realidad que, en muchos sentidos, es completamente nuestra. El mundo tal como lo vemos no es, por tanto, el mundo en sí mismo, sino solo una imagen creada por nuestra mente. Schopenhauer subraya que, dado que la representación está mediada por nuestros sentidos y nuestra interpretación, no podemos jamás acceder a la cosa en sí, esa realidad última que existe más allá de nuestras percepciones. Para Schopenhauer, la representación, aunque fascinante en su capacidad para dar forma a nuestra experiencia del mundo, no deja de ser un velo que nos oculta la verdadera naturaleza de la existencia. Y esa naturaleza no es más que la voluntad ciega e insaciable que impulsa a todo lo que existe. La representación, aunque indispensable para la experiencia humana, no es más que un eco distante de la verdadera fuerza subyacente del universo, la voluntad. La reacción del público y la crítica, el silencio y la indiferencia. A pesar de la magnitud y la profundidad de El mundo como voluntad y representación, la recepción de la obra fue todo menos triunfal. La crítica inicial fue mayoritariamente indiferente, e incluso despectiva. El público académico de la época, que estaba principalmente influenciado por el idealismo alemán, liderado por figuras como Hegel, no estaba preparado para la visión radicalmente pesimista y materialista de Schopenhauer. Su estilo filosófico, menos sistemático y más intuitivo, contrastaba marcadamente con la lógica estructurada de Hegel y otros filósofos contemporáneos. Schopenhauer no solo fue ignorado, sino que también se vio marginado en los círculos filosóficos más importantes de su tiempo. En un mundo en el que la razón y la dialéctica eran los pilares fundamentales del pensamiento. Las ideas de Schopenhauer sobre la irracionalidad de la voluntad y la inevitabilidad del sufrimiento eran consideradas poco más que una curiosidad marginal. Sin embargo, en su aislamiento, Schopenhauer continuó desarrollando su filosofía y perfeccionando sus ideas, sin ceder ante la presión de la corriente dominante. Fue solo más tarde, cuando la obra de Schopenhauer comenzó a ser redescubierta por generaciones posteriores de pensadores y artistas, que el mundo como voluntad y representación alcanzaría el reconocimiento que se le debe. Filósofos como Friedrich Nietzsche, literatos como Thomas Mann y Richard Wagner, y otros intelectuales se verían profundamente influenciados por su visión del mundo. Conclusión: un legado inmortal. Aunque Schopenhauer no cosechó el éxito que merecía durante su vida, su obra se convirtió en un faro de sabiduría sombría, profundamente conmovedora y liberadora en su desolación. En El mundo como voluntad y representación, no solo dejó una reflexión acerca de la naturaleza del sufrimiento humano, sino también una de las obras filosóficas más desafiantes y revolucionarias jamás escritas. A través de su análisis de la voluntad, el deseo y el sufrimiento, Schopenhauer nos invita a enfrentar las duras realidades de nuestra existencia y, al hacerlo, encontrar un camino hacia una forma de sabiduría más profunda y liberadora. El filósofo del pesimismo, ideas y teorías. La tragedia de la existencia, el pesimismo radical de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, a lo largo de su vida, se sumergió en la sombra de la tragedia humana, ofreciendo una visión que pocos filósofos se atreverían a desarrollar con tal profundidad y crudeza. Su filosofía se erige como una respuesta sombría pero, a la vez, iluminadora sobre la naturaleza misma de la existencia.
En este capítulo, desentrañamos las profundidades de su pensamiento, un pensamiento cargado de pesimismo radical que revela las contradicciones y dolores de la vida, pero también ofrece vislumbres de caminos que, aunque dolorosos, podrían conducirnos a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del universo. El sufrimiento como el núcleo de la existencia humana. Para Schopenhauer, la vida humana no es más que una perpetua lucha, una constante lucha contra el sufrimiento. Su visión pesimista no es simplemente una concepción depresiva de la existencia, sino una explicación filosófica de la estructura misma de la vida. En su obra más influyente, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer nos presenta una realidad en la que el sufrimiento no es una anécdota o una anomalía, sino una constante inherente a nuestra condición. No hay salida al sufrimiento. No existe una solución definitiva a la insatisfacción que nos consume. Schopenhauer postula que todo lo que nos impulsa a actuar, a desear, a vivir, es la voluntad. Esta voluntad es una fuerza ciega, irracional e insaciable que se encuentra en todo lo que existe, desde los movimientos más simples de la materia hasta los impulsos más profundos del ser humano. El deseo, ese motor que nos mueve, nunca se satisface por completo. Cuando alcanzamos lo que queríamos, nos damos cuenta de que el nuevo deseo surge rápidamente, reemplazando al anterior, dejándonos nuevamente insatisfechos, vacíos. La voluntad está en constante expansión, siempre deseando más, pero nunca satisfechida. Esta insatisfacción continua es la raíz de todo sufrimiento. El deseo es, en realidad, el origen de nuestra angustia más profunda. Cuanto más intensamente deseamos algo, más sufrimos. Schopenhauer compara la vida con un círculo vicioso en el que deseamos algo, lo alcanzamos y nos damos cuenta de que el deseo es reemplazado por otro deseo, más grande, más profundo. Es un ciclo interminable de búsqueda, obtención y frustración. La satisfacción momentánea nunca dura lo suficiente como para aliviar el sufrimiento subyacente. De este modo, el sufrimiento no es una parte externa de la vida, sino el núcleo mismo de la existencia. La estética como refugio, el arte y la belleza como escape del sufrimiento. En un mundo marcado por el sufrimiento constante, ¿cómo podemos encontrar alivio? ¿Cómo podemos escapar, aunque sea por un momento, de la vorágine de deseos y frustraciones que nos ahogan? Schopenhauer encuentra una respuesta en la estética. Para él, el arte y la belleza se convierten en las únicas verdaderas salidas del sufrimiento humano. En sus escritos, Schopenhauer argumenta que cuando nos enfrentamos a una obra de arte, podemos experimentar lo que él llama la contemplación pura. En este estado, nos desligamos de nuestra propia voluntad, de nuestros deseos, y nos sumergimos en la belleza del objeto contemplado. La música, por ejemplo, se convierte en el mayor de los artes, ya que es la más pura manifestación de la voluntad misma, sin la mediación de la representación. En la música, el alma humana se conecta directamente con la esencia del universo, experimentando una forma de liberación que no se puede alcanzar a través de otros medios. El arte, en la concepción de Schopenhauer, no solo nos ofrece consuelo, sino que nos permite escapar de la continua lucha entre la voluntad y la representación. Nos proporciona un refugio momentáneo donde, al sumergirnos en la belleza de una pintura, una sinfonía o una obra literaria, podemos olvidar nuestras ansias y deseos. Durante este tiempo, el individuo se convierte en un espectador desapegado, libre de la prisión de la voluntad. En este sentido, Schopenhauer eleva al arte a un estatus casi sacro, pues es en el arte donde se encuentra la verdadera paz de la existencia, aunque fugaz. El ascetismo, la negación de la voluntad como camino hacia la liberación. La vida, para Schopenhauer, es sufrimiento, pero, entonces, ¿cómo escapar de este sufrimiento eterno? La respuesta a esta cuestión yace en el ascetismo, la negación del deseo, la renuncia a la voluntad. En las religiones orientales, como el budismo, la liberación del sufrimiento solo se alcanza mediante la superación de la voluntad de vivir. Schopenhauer, influenciado por estos sistemas de pensamiento, propone una vía ascética para alcanzar la paz, una vía que no se basa en la satisfacción de los deseos, sino en su anulación. Para Schopenhauer, el ascetismo representa una forma radical de liberación. La verdadera paz no se encuentra en la satisfacción de los deseos, sino en la renuncia a ellos. Al renunciar a la voluntad, nos alejamos del sufrimiento, y aunque esta renuncia implique sacrificios dolorosos, es la única forma de alcanzar la tranquilidad eterna.
La vida ascética no es un camino fácil, sino una ardua disciplina que exige una profunda comprensión de la naturaleza insostenible de los deseos humanos. Al negarnos a los placeres mundanos, al rechazar las tentaciones de la voluntad, alcanzamos una forma de serenidad que trasciende el sufrimiento de la existencia. La compasión, la clave para superar el egoísmo humano. Aunque Schopenhauer es conocido por su visión pesimista de la vida, también ofrece un camino hacia la superación del sufrimiento que tiene una profunda base ética, la compasión. En un mundo dominado por la voluntad insaciable, el individuo puede fácilmente perderse en su propio egoísmo, en su constante lucha por satisfacer sus propios deseos. Sin embargo, para Schopenhauer, la verdadera liberación solo es posible a través de la empatía hacia los demás. La compasión, para Schopenhauer, es el reconocimiento de que el sufrimiento no es exclusivo de uno mismo. Todos los seres vivos comparten la misma lucha, la lucha contra la voluntad insaciable que los consume. En el momento en que un individuo siente compasión por otro, reconoce que no es un ser aislado, sino que está intrínsecamente conectado con los demás en la experiencia del sufrimiento. Al vivir una vida de compasión, el individuo se aleja de su egoísmo y se acerca a una forma más pura de existencia, una existencia que reconoce el sufrimiento de todos los seres y se solidariza con él. En este sentido, Schopenhauer ve la compasión como una de las virtudes más elevadas que uno puede cultivar. La compasión no solo es un medio para mitigar el sufrimiento ajeno, sino también una forma de liberarse de la tiranía de la voluntad propia. Al poner a los demás antes que a uno mismo, el individuo alcanza una forma de trascendencia, una forma de existir que está por encima de los deseos egoístas y la lucha constante por la satisfacción personal. La influencia de la filosofía oriental, el budismo y el hinduismo. El pensamiento de Schopenhauer no se desarrolla en un vacío. A pesar de que su filosofía se inserta en la tradición filosófica occidental, el filósofo alemán encontró una profunda afinidad con las enseñanzas de las filosofías orientales, especialmente el budismo y el hinduismo. En estas tradiciones, el sufrimiento humano y la insatisfacción son temas recurrentes, y la solución a estos problemas radica en la renuncia a la voluntad de vivir. La influencia del budismo es especialmente evidente en el pensamiento de Schopenhauer. Al igual que los budistas, Schopenhauer cree que el sufrimiento es inherente a la vida humana y que la única forma de liberarse de él es superar el deseo. En lugar de buscar la satisfacción, el individuo debe buscar la liberación del deseo mismo. Esta visión está en directa armonía con la doctrina budista del nirvana, un estado de paz que se alcanza solo cuando se erradica el deseo. El hinduismo, con su concepto de Maya, la ilusión del mundo material, también tiene una fuerte presencia en el pensamiento de Schopenhauer. Al igual que los hindúes, Schopenhauer veía el mundo tal como lo percibimos como una construcción ilusoria. La verdadera realidad, según él, es la voluntad, una fuerza irracional que subyace a todo lo que conocemos. La crítica a Hegel, la lucha del individuo contra el todo. Uno de los aspectos más polémicos del pensamiento de Schopenhauer fue su crítica feroz a la filosofía idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien dominaba la escena filosófica alemana en ese momento. Para Schopenhauer, Hegel representaba la arrogancia de la filosofía académica y el racionalismo que ignoraba la verdadera naturaleza del sufrimiento humano. Mientras que Hegel veía la historia y la realidad como una manifestación racional del espíritu, Schopenhauer veía al individuo atrapado en una lucha interminable contra una fuerza irracional y ciega, la voluntad. La crítica de Schopenhauer a Hegel no solo era filosófica, sino profundamente personal. Schopenhauer sentía que su propia visión del mundo, que se centraba en el sufrimiento y la irracionalidad, estaba siendo ignorada por las élites académicas que se aferraban al optimismo hegeliano. Mientras Hegel veía el progreso de la humanidad como parte de un todo racional, Schopenhauer consideraba que la humanidad estaba atrapada en una lucha constante contra un destino incontrolable y doloroso. Reflexión final. Schopenhauer no es un filósofo que ofrezca consuelo. Su pensamiento es sombrío y desgarrador, y está impregnado de la sensación de que la vida, en su núcleo más profundo, es un sufrimiento interminable. Sin embargo, en medio de esta visión desoladora, ofrece caminos de escape, formas de trascender la tiranía de la voluntad, la estética, el ascetismo y la compasión. Si bien sus ideas pueden parecer sombrías, también nos instan a enfrentarnos a la realidad de nuestra existencia.
a abandonar las ilusiones de la felicidad permanente y a encontrar una forma de liberación más profunda a través de la comprensión del sufrimiento y la superación de nuestros propios deseos egoístas. Schopenhauer nos enseña que, en la oscuridad de la vida, hay una luz tenue de entendimiento y serenidad que solo se encuentra al confrontar lo más profundo y lo más difícil de nuestra propia humanidad. La soledad del filósofo, su vida personal y aislamiento. El filósofo en la sombra, una existencia solitaria. La vida de Arthur Schopenhauer fue, en muchos aspectos, un reflejo de sus propias ideas filosóficas, una lucha constante, marcada por el dolor, el aislamiento y la desilusión. Si sus escritos reflejaban una percepción profunda, casi dolorosa, de la condición humana, su vida personal fue un reflejo no menos dramático de esa misma lucha interna. En un mundo donde la búsqueda del reconocimiento social y el éxito académico eran considerados los mayores logros, Schopenhauer caminaba por un sendero diferente, uno que lo alejaba de la multitud. Lo sumergía en la introspección y lo mantenía al margen de las grandes esferas de poder y fama. La soledad, más que una circunstancia fortuita, se convirtió en una elección consciente, una necesidad existencial que lo acompañó hasta su última respiración. La relación con su madre, el comienzo del aislamiento. Desde su nacimiento en 1788 en Danzig, hoy Dansk, Schopenhauer estuvo marcado por una relación complicada con su madre, Johanna Schopenhauer, quien más que madre, se presentó como una figura contradictoria y a veces distante. Johanna, una mujer independiente y escritora, no era precisamente la figura maternal convencional que Schopenhauer necesitaba en su infancia. Mientras que ella estaba sumida en sus propios intereses literarios y sociales, Arthur se sentía rechazado por su madre, quien a menudo mostraba una inclinación por las relaciones públicas y el mundo de la élite cultural. Un mundo al que su hijo jamás deseó pertenecer. La desaprobación mutua entre madre e hijo creó una atmósfera cargada de tensiones, donde el amor filial era reemplazado por una indiferencia que marcó la relación de Schopenhauer con las mujeres en general durante toda su vida. La figura de Johanna, a pesar de ser una mujer cultivada, no compartía la visión filosófica de su hijo. Su enfoque hacia la vida era más superficial y se hallaba centrado en el brillo de la sociedad, mientras que Arthur abrazaba el aislamiento y la reflexión profunda. La ausencia de apoyo emocional de su madre y su falta de comprensión por sus intereses filosóficos generaron una soledad temprana en Schopenhauer, una que se vería amplificada durante su vida adulta. Cuando él finalmente abandonó el hogar familiar para estudiar en Gotinga y más tarde en Berlín, su relación con su madre se disolvió aún más, y su vida se orientó cada vez más hacia la introspección solitaria. La soledad en Berlín, aislamiento voluntario. La vida de Schopenhauer en Berlín fue marcada por un contraste profundo entre su brillantez intelectual y la indiferencia que recibió de la sociedad. Aunque su obra más famosa, El mundo como voluntad y representación, fue publicada en 1818, Schopenhauer no experimentó el reconocimiento inmediato que a menudo acompaña a las grandes mentes filosóficas. A pesar de su arduo trabajo y su contribución al pensamiento, no recibió el tipo de atención que esperaría a alguien con una visión tan radical y provocadora. Durante años, fue prácticamente invisible en la escena filosófica alemana, que estaba dominada por figuras como Hegel, quien gozó de una fama mucho mayor, según Schopenhauer. Era la encarnación de un idealismo académico que él rechazaba. Este periodo de invisibilidad en Berlín es significativo porque ilustra la soledad de Schopenhauer en su vida personal y profesional. Su aislamiento fue una suerte de autoimposición, pero también una consecuencia de su carácter. No se sentía cómodo en los círculos académicos, y los estudios de filosofía, por más brillantes que fueran, parecían no tener cabida en la corriente dominante de la época. Berlín, en lugar de ser un lugar de inspiración y encuentro intelectual, se convirtió en una especie de prisión filosófica para él, donde la falta de reconocimiento y la indiferencia del público lo llevaron a la desesperanza y a la alienación. Es fundamental entender que Schopenhauer no solo estaba aislado socialmente, sino también emocionalmente. Mientras la mayoría de los filósofos de su tiempo se rodeaban de redes de contactos, estudiantes y seguidores, él se retiró a una vida solitaria. A pesar de vivir en una ciudad llena de intelectuales y artistas, Schopenhauer era un extraño entre ellos, un espectador distante que se sentía ajeno a las conversaciones y disputas que dominaban la vida académica. Figuras significativas: Goethe y Nietzsche.
Aunque Schopenhauer eligió vivir en la sombra de la sociedad filosófica, algunos encuentros y vínculos personales dejaron una huella significativa en su vida. Uno de los pocos momentos en los que salió de su burbuja solitaria fue su relación con Johann Wolfgang von Goethe, el gran escritor y poeta alemán. A pesar de que no tuvieron una amistad profunda ni duradera, el encuentro entre ambos fue crucial para Schopenhauer. Goethe, aunque no compartía todas las ideas filosóficas de Schopenhauer, reconoció su genialidad. Schopenhauer, por su parte, admiraba profundamente a Goethe, particularmente su habilidad para capturar la complejidad de la naturaleza humana y su capacidad para navegar entre la belleza y la tragedia. Este encuentro con Goethe es uno de los raros momentos en los que Schopenhauer pudo conectar con un ser humano que compartía una visión similar sobre la condición humana, aunque desde diferentes perspectivas. En el caso de Goethe, la relación fue algo más de mentoría a distancia que una verdadera camaradería filosófica. Sin embargo, este vínculo influyó en la consolidación del pensamiento de Schopenhauer y le dio una forma de validación que tanto le había faltado en su vida académica. Otro vínculo que dejó una marca importante en la vida de Schopenhauer fue el de Friedrich Nietzsche, aunque este se dio principalmente en la posterioridad, cuando Nietzsche ya estaba desarrollando sus propias ideas filosóficas. Nietzsche, al igual que Schopenhauer, se rebeló contra la moral y la filosofía tradicional, pero su camino lo llevó a un lugar diferente. Nietzsche admiraba profundamente a Schopenhauer, y su filosofía fue un trampolín para desarrollar muchas de sus propias ideas. Sin embargo, con el tiempo, Nietzsche se distanció de Schopenhauer, particularmente por su énfasis en el pesimismo y la renuncia al deseo. El distanciamiento de Nietzsche refleja la tensión entre el ascetismo y la afirmación de la vida, una cuestión central en la relación entre ambos pensadores. Para Nietzsche, la voluntad de poder era el camino hacia la afirmación de la vida, mientras que Schopenhauer se centraba en la negación de la voluntad como la única vía hacia la paz. El contraste entre su aislamiento y su pensamiento filosófico. El contraste entre la vida solitaria de Schopenhauer y la profundidad de su pensamiento filosófico no es solo un detalle biográfico, sino un elemento crucial de su legado. Schopenhauer, a pesar de vivir una vida alejada de la sociedad, nunca dejó de escribir y reflexionar sobre los grandes misterios de la existencia humana. Su aislamiento físico y emocional no fue un obstáculo para su genio intelectual, sino que más bien le proporcionó el espacio necesario para desarrollar su visión filosófica única y radical. El filósofo vivió su vida con una distancia emocional tanto del mundo académico como del mundo social, y su pensamiento fue moldeado por esa distancia. A lo largo de su vida, se dedicó casi exclusivamente a su trabajo intelectual, dejando de lado las distracciones mundanas que tanto absorbían a sus contemporáneos. Este enfoque en la introspección y la reflexión profunda permitió a Schopenhauer construir una filosofía que no solo desafiaba las ideas predominantes de la época, sino que también invitaba a sus lectores a enfrentar la crudeza de la vida tal como es, marcada por la lucha, el sufrimiento y la insatisfacción. Reflexión final. La vida de Schopenhauer fue una vida de contradicciones, un hombre que, aunque se encontraba solo y aislado, creó una de las filosofías más complejas y profundas que la humanidad haya conocido. Su existencia fue la de un hombre atrapado entre el mundo y su mente, un filósofo que se dio cuenta de la imposibilidad de la felicidad humana, pero que, sin embargo, ofreció respuestas a las preguntas más profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, el deseo y la existencia. Aunque vivió apartado de la sociedad y sin el reconocimiento inmediato que merecía, su legado perdura como un faro de sabiduría en medio de la oscuridad existencial. Schopenhauer fue un filósofo de la soledad, pero su pensamiento sigue iluminando a quienes se atreven a mirar más allá del brillo superficial de la vida cotidiana. Reconocimiento tardío y la influencia en la filosofía. El reconocimiento tardío, un filósofo invisible para su tiempo. La vida de Arthur Schopenhauer estuvo marcada por la amarga desilusión de no recibir el reconocimiento que merecía. Durante la mayor parte de su existencia, sus obras cayeron en gran medida en el olvido, mientras que otras corrientes filosóficas, particularmente el idealismo de Hegel, dominaban el escenario académico de su tiempo. Schopenhauer, con su visión radicalmente pesimista del mundo, su crítica feroz al sistema hegeliano y su énfasis en la irracionalidad de la voluntad, era considerado un pensador marginal, incluso excéntrico. No fue hasta bien entrada la mitad del siglo XIX que la obra de Schopenhauer comenzó a ser reconocida y apreciada en todo su valor.
primero por algunos discípulos fervorosos y luego por una generación posterior de filósofos, artistas y escritores. A pesar de su inquebrantable dedicación a la filosofía y su claridad en la exposición de ideas fundamentales sobre la existencia humana, Schopenhauer vivió gran parte de su vida en la sombra. Sus libros, incluidos El mundo como voluntad y representación y Parerga y Paralipómena, pasaron desapercibidos durante años. Su visión del sufrimiento humano y la insatisfacción perpetua de la vida no encajaba bien con el clima optimista que prevalecía en la filosofía alemana de la época, dominado por Hegel y sus seguidores. Schopenhauer, por tanto, se sintió aislado, no solo emocionalmente, sino también intelectualmente, luchando por hacerse un hueco en el mundo filosófico. No obstante, fue a partir de la década de 1830, cuando Schopenhauer ya tenía más de 40 años y su vida académica parecía haber llegado a un punto muerto, que su obra comenzó a atraer la atención de un círculo selecto de lectores. Los pensadores más jóvenes empezaron a sentirse atraídos por la profundidad y el radicalismo de su filosofía. El propio Schopenhauer, aunque nunca dejó de ser consciente de su marginalidad en la academia, comenzó a ganar un pequeño pero creciente número de seguidores que admiraban su crítica a las estructuras de poder filosóficas y su enfoque sombrío de la condición humana. El impacto en filósofos posteriores, Nietzsche y la revolución del pensamiento. El reconocimiento de la genialidad de Schopenhauer llegó principalmente a través de una figura en particular, Friedrich Nietzsche. El joven Nietzsche, aún en sus primeros años como filósofo, se sintió profundamente atraído por las ideas de Schopenhauer. En sus primeros escritos, especialmente en El nacimiento de la tragedia 1872, Nietzsche dejó claro que la obra de Schopenhauer había influido profundamente en su pensamiento. Nietzsche, quien había sido un defensor del arte griego y de la tragedia como una forma de reconciliarse con la vida, se sintió cautivado por la visión pesimista de Schopenhauer, quien sostenía que la voluntad humana era una fuerza irracional y destructiva que no podía ser suprimida. Sin embargo, lo que Schopenhauer ofrecía como una solución al sufrimiento humano, la negación de la voluntad a través del ascetismo y la renuncia, fue rápidamente rechazado por Nietzsche. Aunque Nietzsche compartía muchas de las inquietudes de Schopenhauer, su respuesta fue diametralmente opuesta. En lugar de renunciar a la voluntad, como proponía Schopenhauer, Nietzsche abogó por su afirmación, por la creación de significado en un mundo sin propósito preestablecido. Así, Nietzsche reconfiguró las ideas de Schopenhauer para dar lugar a una filosofía de la afirmación de la vida, del eterno retorno y del Übermensch, superhombre. A pesar de las diferencias filosóficas, el vínculo entre Schopenhauer y Nietzsche fue fundamental para el desarrollo del pensamiento del último. El joven Nietzsche no solo le debe a Schopenhauer su acercamiento al pesimismo y la tragedia, sino también su crítica a la moral tradicional y a la idea de que el sufrimiento humano era un componente esencial de la existencia. Schopenhauer, en su desesperanzada visión del mundo, preparó el terreno para una revolución filosófica que Nietzsche, en su desafiante y radical pensamiento, llevaría aún más lejos. La influencia en la literatura y la psicología, Schopenhauer más allá de la filosofía. Aunque Schopenhauer tuvo un impacto significativo en la filosofía, su influencia no se limitó a este campo. La literatura, la música y la psicología recibieron también un golpe de su profunda visión del sufrimiento humano y la voluntad como la fuerza que impulsa todas las acciones humanas. De hecho, Schopenhauer fue un filósofo cuyas ideas trascendieron los límites de la academia para penetrar en las emociones humanas más profundas y en la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente caótico y cruel. Uno de los más grandes admiradores de Schopenhauer fue el compositor Richard Wagner. La visión de Wagner sobre el arte y la música se vio enormemente influenciada por las ideas de Schopenhauer, especialmente su concepto de la voluntad y su comprensión de la relación entre el arte y el sufrimiento humano. Schopenhauer veía en la música el lenguaje más puro de la voluntad, la forma más elevada de expresión artística capaz de trascender el sufrimiento y la ilusión de la vida cotidiana. Para Wagner, las ideas de Schopenhauer sobre la música y el arte en general fueron fundamentales para la creación de sus más grandes obras, como El Anillo del Nibelungo. En la literatura, la influencia de Schopenhauer fue igualmente profunda. Autores como Thomas Mann, Stefan Zweig, más tarde, Albert Camus, encontraron en Schopenhauer un resonante eco de su propia desesperanza existencial y la lucha contra el absurdo de la vida.
Los temas de la lucha incesante, la insatisfacción perpetua y la búsqueda de sentido en un mundo hostil y sin propósito se reflejan en muchas obras de escritores que tomaron a Schopenhauer como una fuente clave de inspiración. En particular, su énfasis en el sufrimiento humano como un componente inherente a la existencia humana encuentra una profunda resonancia en los grandes autores de la literatura existencialista. El impacto de Schopenhauer también se extiende al campo de la psicología, especialmente en los trabajos de Sigmund Freud. Freud, el padre del psicoanálisis, se vio influido por las ideas de Schopenhauer sobre la voluntad y el inconsciente. La noción de que el comportamiento humano es impulsado por deseos irracionales y pulsiones reprimidas, una de las piedras angulares de la teoría psicoanalítica, tiene sus raíces en las ideas de Schopenhauer sobre la irracionalidad de la voluntad humana. Freud reconoció en Schopenhauer una comprensión del inconsciente humano que era sorprendentemente moderna, anticipando muchas de las ideas que más tarde serían fundamentales en el desarrollo de la psicología clínica. La recepción crítica de su filosofía en el siglo XX. El siglo XX, un periodo de gran agitación social y filosófica, fue testigo de una recepción crítica mucho más positiva hacia la filosofía de Schopenhauer. Mientras que durante su vida fue un pensador aislado y relativamente desconocido, la irrupción de las dos guerras mundiales y el auge del existencialismo trajeron consigo una reevaluación de sus ideas. Los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Martin Heidegger encontraron en Schopenhauer un precursor clave de su propia reflexión sobre la angustia, la absurdidad y el sufrimiento de la vida humana. La cruda visión de Schopenhauer sobre la vida como lucha interminable, una vida marcada por el sufrimiento y la insatisfacción, se convirtió en un faro para aquellos que cuestionaban la existencia en un mundo sin certezas ni consuelo. Los existencialistas, aunque distantes de la solución ascética de Schopenhauer, adoptaron su diagnóstico pesimista de la condición humana. Su énfasis en la libertad del individuo y la necesidad de confrontar el sufrimiento de manera auténtica resonaba profundamente con la filosofía schopenhaueriana. Camus, por ejemplo, en su obra El mito de Sísifo, articuló una visión del hombre enfrentado a un universo sin sentido, un tema que Schopenhauer ya había explorado de manera profunda y sombría. La filosofía contemporánea, un legado duradero. En la filosofía contemporánea, el legado de Schopenhauer sigue siendo notable. Sus ideas sobre la voluntad, el sufrimiento y la visión pesimista de la existencia continúan siendo un punto de referencia crucial para aquellos que intentan comprender la naturaleza de la vida humana en su forma más cruda. Filósofos contemporáneos que abogan por una visión más realista de la existencia humana, que rechazan el optimismo ciego de algunas corrientes filosóficas, siguen recurriendo a Schopenhauer como una fuente esencial de comprensión. Además, su obra sigue siendo un terreno fértil para debates académicos y discusiones en campos tan variados como la ética, la metafísica y la filosofía de la mente. La crítica de Schopenhauer al racionalismo de Kant. Su enfoque en el carácter irracional de la voluntad humana y su visión sobre el sufrimiento como parte inherente de la existencia continúan siendo temas de exploración profunda y discusión filosófica. El pesimismo schopenhaueriano, lejos de ser una visión derrotista, es visto por muchos pensadores contemporáneos como una llamada a la autenticidad y a la confrontación con la verdad desnuda de la existencia humana. El legado de Schopenhauer, impacto en la cultura y la filosofía moderna. El legado en la cultura popular, un pensador visionario para todos los tiempos. El impacto de Arthur Schopenhauer, el filósofo que abrazó la oscuridad de la condición humana con una visión ferozmente pesimista, es imposible de medir solo en los límites del mundo académico. Aunque vivió en relativa oscuridad durante su vida, su pensamiento no solo caló hondo en la filosofía, sino que trascendió las fronteras de la academia para encontrar su lugar en el corazón de la cultura popular. A través de sus temáticas universales, el sufrimiento inherente, la insatisfacción existencial y el deseo sin fin, Schopenhauer dejó una marca indeleble en el arte, la música, la literatura y, más tarde, en los discursos sobre la psicología y la filosofía de la mente. Schopenhauer llegó a ser, de una manera reticente y muchas veces conflictiva con su propio carácter solitario, una fuente de inspiración para generaciones de pensadores, artistas y escritores que se vieron reflejados en su visión del mundo. Su pensamiento profundamente pesimista, que veía la vida como una cadena interminable de sufrimiento y deseos insatisfechos, ha encontrado resonancia en las expresiones más modernas de angustia existencial. Desde los ritmos oscuros del rock hasta los desgarros emocionales de las novelas contemporáneas.
Es en la música donde el eco de Schopenhauer se extiende con una intensidad devastadora. Richard Wagner, quizás el compositor más influenciado por las ideas del filósofo, fue un ferviente seguidor de la interpretación de Schopenhauer sobre la música como el lenguaje más puro de la voluntad. Para Schopenhauer, la música no era solo un arte, era una representación directa de la voluntad misma, la fuerza cósmica y desinteresada que lo mueve todo. Wagner, cuyas composiciones a menudo exploran temas de destino, lucha y redención, adoptó las ideas de Schopenhauer para transformar la ópera en un medio capaz de captar la naturaleza primordial de la existencia humana. La obra monumental de Wagner, El Anillo del Nibelungo, encarna la lucha trágica del ser humano, el destino y el sufrimiento inherente al deseo, todo ello bajo la influencia directa del pesimismo schopenhaueriano. En la literatura, Schopenhauer se convirtió en un faro para una amplia gama de escritores, desde los existencialistas hasta los modernistas. Thomas Mann, Stefan Zweig y Albert Einstein encontraron en sus obras una visión penetrante de la desesperación humana que resonaba en sus propios trabajos. Mann, por ejemplo, basó parte de su novela La montaña mágica en los temas filosóficos de Schopenhauer, en particular la noción de que el sufrimiento es una constante omnipresente. Un ciclo del cual los individuos no pueden escapar. La voluntad humana, en su forma más irracional y destructiva, está presente en los personajes de Mann, quienes luchan con sus propios deseos y limitaciones, a menudo sin esperanza de superarlos. Incluso en la literatura moderna, autores como Haruki Murakami han explorado conceptos schopenhauerianos de sufrimiento y deseo insaciable. Especialmente en sus novelas donde los personajes se enfrentan a una constante lucha con el vacío existencial. La influencia de Schopenhauer se extiende más allá de la filosofía y el arte. Su visión de la vida ha dado forma a muchos de los movimientos de la contracultura y ha sido un punto de referencia fundamental para aquellos que desafían el sentido común de la sociedad optimista. El sufrimiento, lejos de ser un tema tabú, se convierte en un eje central de la reflexión humana. Schopenhauer ofreció no una fuga, sino una aceptación radical de lo oscuro en la experiencia humana. Su visión, por tanto, sigue siendo una fuerza poderosa que no solo desarma las ilusiones, sino que invita a una confrontación directa con la verdad más incómoda de nuestra existencia. La visión del sufrimiento humano, el dolor como elemento central de la vida. El lugar de Schopenhauer en la historia del pensamiento occidental es inseparable de su relación con el sufrimiento humano. Donde otros filósofos, como Hegel, veían la historia de la humanidad como una marcha ascendente hacia la razón y la libertad. Schopenhauer consideraba que la vida era una lucha perpetua con un sufrimiento que nunca podría resolverse. Según él, el sufrimiento no es algo contingente o accidental, sino una característica estructural de la existencia misma. La voluntad humana, en su constante impulso hacia el deseo insatisfecho, se convierte en una fuente inagotable de dolor. En este sentido, Schopenhauer ofrece un análisis agudo de lo que significa vivir, no desde el punto de vista de la racionalidad o la teleología, sino desde el reino de la emoción humana, gobernado por una fuerza irracional que no busca más que perpetuar la insatisfacción. Este concepto de sufrimiento se conecta estrechamente con la idea de la voluntad como fuerza universal, que Schopenhauer entendía como la base de toda existencia. La voluntad, para Schopenhauer, no era algo metafísico o espiritual, sino una fuerza irracional y primordial que se manifiesta en todas las formas de vida. La voluntad no tiene propósito ni fin, y se convierte en una fuerza destructiva que impulsa a los seres humanos a la lucha constante por deseos que, incluso si se alcanzan, solo conducen a nuevos deseos y nuevas frustraciones. El sufrimiento, entonces, es algo inevitable. No hay escapatoria posible del ciclo de deseos y frustraciones, y la vida humana, en su núcleo, está destinada a ser una experiencia plagada de insatisfacción. Sin embargo, Schopenhauer no presenta este sufrimiento como una condena irremediable, sino como un desafío profundo para la conciencia humana. La respuesta a este sufrimiento puede tomar muchas formas: la renuncia, la contemplación estética, la compasión, o la aceptación misma del sufrimiento como una parte esencial de la vida. En cada una de estas respuestas, Schopenhauer muestra diferentes maneras en que el individuo puede encontrar sentido y resistencia al malestar inherente al mundo. La voluntad y la representación, prefigurando la filosofía de la mente y la teoría de la percepción. Una de las contribuciones más duraderas de Schopenhauer a la filosofía moderna es su conceptualización de la relación entre la voluntad y la representación.
Según Schopenhauer, lo que experimentamos como realidad no es la verdad última del mundo, sino simplemente una representación que nuestra mente construye a partir de una voluntad que subyace en todo lo que existe. En otras palabras, la realidad es solo una forma de interpretación de la voluntad, un filtro subjetivo a través del cual percibimos el mundo. Este concepto, que en su momento era revolucionario, prefiguró muchas de las ideas que más tarde serían fundamentales en la filosofía de la mente y la teoría de la percepción. Schopenhauer entendió que nuestra mente no es simplemente una receptora pasiva de información objetiva, sino que está activa en la construcción de la realidad. Este punto de vista anticipó las teorías modernas sobre el constructivismo, la percepción selectiva y la psicología cognitiva, que sostienen que el mundo tal como lo conocemos es una construcción subjetiva mediada por la mente humana. Además, su influencia se extiende al campo de la neurociencia y la psicología cognitiva, donde su noción de la representación como el modo en que las percepciones se filtran a través de nuestra mente se conecta con los estudios contemporáneos sobre cómo nuestro cerebro interpreta y organiza la información sensorial. En cierto sentido, Schopenhauer fue un precursor de la teoría de la mente moderna, que ve el cerebro no solo como un receptor pasivo de estímulos, sino como un creador activo de la realidad que experimentamos. Un lugar en la historia. Schopenhauer como faro de la filosofía occidental. Schopenhauer no solo dejó una huella profunda en la cultura y el arte, también ocupa un lugar central en la historia del pensamiento occidental, particularmente en su relación con las corrientes filosóficas que surgieron después de él. En la época en que su obra comenzó a ser reconocida, el mundo filosófico estaba experimentando una profunda transformación. El idealismo hegeliano, que dominó la filosofía alemana del siglo XIX, era visto como un enfoque sistemático y optimista, donde la razón y la libertad humana estaban destinadas a prevalecer. Schopenhauer, sin embargo, rompió con esta visión, presentando una filosofía que desafió las creencias de su tiempo, argumentando que la vida humana no era una progresión racional hacia el entendimiento y la libertad, sino una lucha continua contra una fuerza ciega y arbitraria, la voluntad. Su crítica al sistema hegeliano y su denuncia del optimismo hegeliano hicieron de Schopenhauer un filósofo aislado durante su vida, pero también lo establecieron como un pensador fundamental en la tradición filosófica del pesimismo y la angustia existencial. Mientras Hegel defendía la idea de que la historia humana era un proceso lógico hacia el progreso, Schopenhauer veía la historia como una serie de repeticiones interminables, sin sentido, una constante lucha contra un sufrimiento ineludible. Aunque Schopenhauer fue ignorado y desestimado durante gran parte de su vida, su legado perdura en la forma en que los filósofos contemporáneos, desde los existencialistas hasta los analíticos, lo consideran un punto de referencia crucial para abordar las cuestiones del sufrimiento humano, el deseo y la naturaleza de la realidad. Su influencia en Nietzsche, Freud, Wagner y tantos otros demuestra que sus ideas, lejos de ser una condena, ofrecen una forma desafiante de mirar la vida tal como es, sin adornos ni ilusiones. Un viaje infinito de luchas y aprendizajes. La historia, en su vastedad, se teje entre los hilos del tiempo como un tapiz interminable, entrelazando los destinos de individuos y sociedades, en un ciclo de conquistas y caídas, de utopías y desilusiones. Es imposible concebirla como una línea recta, un simple avance hacia un futuro mejor, tal como muchas veces nos gustaría creer. En cambio, la historia es más bien un proceso continuo, intrincado y a menudo contradictorio, en el que la humanidad se enfrenta, una y otra vez, a sus propios demonios, a las mismas luchas existenciales que la han acompañado desde sus inicios. En su núcleo, la historia es un espejo de nuestra naturaleza humana, una danza entre el caos y el orden, la esperanza y la desesperación. Cada gran imperio que ha surgido y caído, cada revolución que ha sacudido los cimientos de las viejas estructuras, cada avance en el conocimiento que ha iluminado las sombras de nuestra ignorancia, tiene detrás una profunda reflexión sobre el sufrimiento y el deseo que nos define. ¿Por qué hemos perseguido el poder, la riqueza, la justicia y la paz a lo largo de los siglos, solo para ver a menudo esos mismos ideales desmoronarse en el crisol de la realidad humana? La historia nos enseña que la lucha por esos ideales nunca es lineal, ni libre de dolor. En realidad, es en el sufrimiento donde encontramos las lecciones más duraderas y reveladoras. Tomemos, por ejemplo, el ascenso y la caída de civilizaciones enteras.
Desde las antiguas ciudades de Mesopotamia hasta los grandes imperios del Renacimiento y más allá, las culturas han surgido como faros de esperanza, con visiones grandiosas sobre lo que la humanidad puede lograr cuando se une. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que este impulso humano hacia la grandeza está marcado por la fragilidad inherente a nuestra condición. Las mismas estructuras que nos dan poder y nos permiten soñar son las que nos condenan, ya que siempre hay fuerzas internas y externas que desafían ese equilibrio. La historia nos enseña que las grandes naciones y las sociedades prósperas también son vulnerables, y el deseo insaciable de expansión, poder o riqueza puede corromper incluso las intenciones más nobles. Y, sin embargo, la historia también nos ofrece una visión sobre la resiliencia humana. A través de las caídas, las pérdidas y los fracasos, emerge, a veces de manera silenciosa y sin que lo notemos, una fuerza interna capaz de sobreponerse a las tragedias. La resistencia a la opresión, la lucha por la libertad y la justicia, los movimientos de los pueblos por alcanzar una mejor calidad de vida, son testamentos de una capacidad humana para buscar un significado más allá de la adversidad. La historia está llena de héroes y heroínas anónimos que, en sus vidas cotidianas, desafiaron las estructuras de poder para cambiar las condiciones de su tiempo. Estos pequeños actos de resistencia, aunque no siempre reconocidos en su momento, han dejado una huella profunda, recordándonos que la historia no solo se escribe con los grandes nombres de los reyes, los dictadores y los filósofos, sino también con los nombres de aquellos que resistieron desde las sombras. En el corazón de esta reflexión está una pregunta fundamental: ¿qué aprendemos de la historia? ¿Es solo un registro de lo que ya ha pasado, una crónica de errores y aciertos, de guerras ganadas y perdidas, de avances tecnológicos que cambian el curso del destino humano? O, tal vez, la historia nos ofrece una oportunidad más profunda, la posibilidad de un despertar continuo. La historia no es solo un catálogo de sucesos, es una escuela eterna que enseña lecciones sobre lo que somos, lo que hemos sido y lo que podríamos llegar a ser. Cada periodo histórico refleja una respuesta a una problemática común, como vivir en un mundo marcado por el sufrimiento, el deseo y la finitud. La historia es, en muchos sentidos, la búsqueda de sentido en un universo que a menudo parece carecer de él. Las civilizaciones antiguas, las religiones y las filosofías han intentado, de diversas formas, proporcionar respuestas a esta cuestión universal, ya sea a través de la religión, la política, el arte o la ciencia. Cada sistema de pensamiento intenta ofrecernos una forma de trascender las limitaciones humanas, de elevarnos por encima de nuestras pasiones destructivas, o de encontrar un propósito más allá del dolor y la angustia. Sin embargo, como nos enseña la historia, estas respuestas son siempre incompletas, y muchas veces incluso paradójicas. La verdadera sabiduría no está en encontrar una única respuesta, sino en aprender a vivir con la pregunta, en aceptar que el sufrimiento es una constante, y en abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras. Es en este sentido que la historia se convierte también en un campo de batalla moral y filosófico, donde se confrontan las visiones de la humanidad, las de aquellos que buscan un mundo mejor, y las de aquellos que, habiendo experimentado el sufrimiento, advierten la inevitabilidad de la frustración humana. La filosofía, como la de Schopenhauer, se inserta en esta lucha, al mostrar la fragilidad de nuestras esperanzas y la futilidad de la búsqueda de la felicidad plena. Schopenhauer nos recuerda que la voluntad humana, lejos de ser un motor hacia la realización, es un abismo interminable de deseos insatisfechos que nos empujan sin cesar a un ciclo de sufrimiento. La historia, en este sentido, se convierte en un espejo de esta lucha interna, una lucha que no solo ocurre en las grandes gestas, sino en las vidas cotidianas de millones de individuos que buscan encontrar la paz en medio de sus propios deseos. Pero, más allá de su tristeza inherente, la historia también nos muestra algo profundamente inspirador. Nos enseña que, a pesar de nuestras limitaciones y el sufrimiento que nos acompaña, podemos hallar momentos de belleza y trascendencia. La historia está llena de personas y movimientos que, a pesar de la adversidad, lucharon por un futuro más justo, por la dignidad humana, por la verdad. Si algo podemos aprender de la historia es que, incluso cuando el destino parece condenado a la repetición y el sufrimiento parece eterno, hay siempre un espacio para la esperanza. La posibilidad de cambiar, de resistir, de aprender, sobre todo, de transformar la desesperación en una búsqueda significativa, es lo que da a la historia su mayor fuerza. La capacidad de redimir el sufrimiento humano y darle sentido a través del amor, la compasión y la lucha por lo que es justo.
La historia, por tanto, no es solo un relato de lo que ya fue, sino un mapa hacia lo que aún podemos llegar a ser. Cada acto de resistencia, cada acto de creación, cada cuestionamiento profundo de lo dado, es un recordatorio de que no estamos condenados a repetir los mismos errores, sino que podemos aprender, crecer y trascender. La historia, aunque llena de sufrimiento, también está llena de potencial humano, el potencial para cambiar, para construir y para encontrar en la lucha misma una forma de redención. La tarea de los seres humanos, entonces, no es solo vivir la historia, sino entenderla, aprender de ella y, en última instancia, escribir el próximo capítulo con sabiduría, empatía y un compromiso inquebrantable con un futuro más iluminado. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.